Pero una vez que gana en las urnas y gana con esas promesas, es decir, el público israelí cuando vota por Netanyahu está votando en contra del Tratado de Oslo, porque eso es lo que Netanyahu promete o detener o anular, ¿no? Pero cuando Netanyahu gana las elecciones, lo que vemos en la historia de su gestión es que inmediatamente se pone a empujar el proceso de paz de Oslo, de paz, como lo llaman. ¿Por qué no te gusta Netanyahu? Bueno, a mí no me gusta Netanyahu porque cuando, por ejemplo, el problema que estábamos identificando hace un segundo como el problema de raíz, que es el Tratado de Oslo, debo primero corregir una impresión que tiene la gente sobre la historia de ese tratado para poder contestar esta pregunta. La gente cree que el Tratado de Oslo fue orquestado por la izquierda israelí, lo que llaman la izquierda israelí. Ese tratado es cierto que lo firmaron personajes identificados como izquierda en Israel, por ejemplo, Yitzhak Rabin o Shimon Peres o este tipo de gente, y que fue impulsado sin duda por gente de ese corte político a la postre de la firma del Tratado de Oslo. Pero esa impresión en donde la izquierda empuja el Tratado de Oslo y la derecha lo resiste, no es histórica, es incorrecta. De hecho, el Tratado de Oslo tiene su origen en una negociación anterior que sucedió en 1991. Entonces, el Tratado de Oslo se firma, son dos tratados, se firman en 1993 y 1994. ¿No? Entonces, para cuando se firma en 1993, obviamente se había hecho mucho trabajo previo que era necesario para que se pusieran de acuerdo y pudieran firmar en 1993. ¿Qué es ese trabajo previo? En 1991 hubo una conferencia muy importante en Madrid, la llamaron la Conferencia de Paz de Madrid. Yo creo que la palabra paz no tiene nada que ver ahí, pero así es como la llamaron. Y a esa conferencia de paz de Madrid no fue la izquierda, fue la derecha israelí, porque el primer ministro de aquel entonces era Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir no se entendía bien con su propio secretario de Relaciones Exteriores, que en ese momento era David Levy. Y David Levy, al parecer, creo recordar que no habla inglés. Entonces, Shamir prefirió ir a la conferencia de paz de Madrid con el subsecretario de Relaciones Exteriores. Ese subsecretario era Benjamín Netanyahu. Y en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 comenzó el trabajo previo para la firma del Tratado de Oslo. En 1991, en Madrid, Netanyahu violó por primera vez en la historia de Israel el tabú inviolable, se pensaba, de la política israelí que prohibía cualquier negociación con OLP Fatah. ¿Por qué? Porque OLP Fatah es una organización terrorista dedicada al exterminio de la población judía israelí. Entonces, estaba completamente prohibido cualquier negociación con OLP Fatah. El que violó ese tabú fue Benjamín Netanyahu. Y de las negociaciones que se hicieron en Madrid con OLP Fatah, de ahí se desprendieron después las negociaciones para el Tratado de Oslo. Lo que se avanzó en Madrid fue la plataforma para lo que se construyó después para la firma en 1993. Después de todo, no hay más que 2 años de 1991 a 1993. Una lo que yo veo en la carrera de Netanyahu a partir de 1991 es un comportamiento que podríamos describir como hipócrita, porque Netanyahu siempre que compite por las elecciones en Israel, porque lo ha hecho varias veces, en su campaña siempre afirma estar combatiendo el Tratado de Oslo y el proceso de Oslo y lo que llaman el proceso de paz, ¿no? Todo esto. Afirma que lo va a echar para atrás, que lo va a abolir, que lo va a anular. Pero una vez que gana en las urnas y gana con esas promesas, es decir, el público israelí cuando vota por Netanyahu está votando en contra del Tratado de Oslo,
porque eso es lo que Netanyahu promete o detener o anular, ¿no? Pero cuando Netanyahu gana las elecciones, lo que vemos en la historia de su gestión es que inmediatamente se pone a empujar el proceso de paz de Oslo, de paz, como lo llaman, obviamente no es un proceso de paz, pero así lo llaman. Él se pone a impulsarlo, inclusive con mayor ahínco que los gobernantes izquierdistas, ¿no? Entonces, el acuerdo de White River, la entrega de Hebrón, un montón de cosas las hizo Netanyahu, o las hicieron otros gobernantes de derecha israelí y no la izquierda. Entonces, mis críticas a Netanyahu tienen como objetivo, bueno, primero, que se reconozca la verdad histórica, y segundo, son parte de una crítica más general que yo hago a la derecha israelí para tratar de lograr que la gente entienda que lo que pasa en Israel es un acuerdo de casi toda la gente que gobierna allí. Ahí todos han estado favoreciendo este proceso que ha contribuido a la destrucción, al proceso de destrucción del Estado de Israel. Lo han estado haciendo en la izquierda y en la derecha. Y es importante reconocer lo que ha estado pasando, porque si los israelíes no tienen un modelo correcto de lo que les ha venido sucediendo, pues no se pueden defender. Los israelíes tienen que comprometer su apoyo para sobrevivir, tienen que comprometer su apoyo con líderes políticos que sí están defendiendo la línea de que hay que derrotar a todas estas organizaciones terroristas y expulsarlas de Israel. Ellos no tienen nada que hacer ahí. Y otra vez, no es solamente por el bien de los judíos israelíes, sino de los árabes palestinos. Los que realmente quieren beneficiar a los árabes palestinos, y me incluyo entre ellos, lo que queremos es la destrucción total de los grupos terroristas genocidas que los gobiernan y que han estado destruyendo sus vidas. Esos tienen que ser o asesinados o tienen que ser expulsados de Israel. No tienen nada que estar haciendo en Israel. Ya no, creo que es muy importante. Netanyahu realmente fue un jugador clave en el proceso del desarrollo de paz de Oslo para empujarlo. Así es. Pero dime una cosa, eso sucedió hace más de 30 años atrás. Hoy en día, Netanyahu, ¿cuál es tu postura hacia cómo ha llegado, enfrentado la guerra, cómo se está viendo, especialmente ahorita los ataques a Hezbollah? Ha ganado mucha popularidad recientemente. Sí, yo creo que lo que ha sucedido en Israel recientemente es que ha habido una toma de conciencia por parte de la población israelí. Eso es una consecuencia de que el 7 de octubre fue una masacre tan atroz, tan espeluznante, tan horrorífica. Es como de película de horror. Es casi inimaginable lo que hicieron el 7 de octubre. Y creo que a raíz de eso, lo que sucedió en la población judía israelí es que se unieron detrás del proyecto de combatir a estas organizaciones terroristas, porque antes del 7 de octubre había muchísima gente en Israel, no sé si la mitad, pero muchísima gente. Bueno, ya para estas fechas no era la mitad, pero tradicionalmente, como más o menos la mitad de Israel había estado a favor o quizás más en algunas etapas, a favor de este proceso de Oslo. Pero a la postre del 7 de octubre, eso cambió. Y lo que vemos es una gran unidad en el pueblo judío israelí a favor de derrotar a estas organizaciones contundentemente. Esa presión política pues obliga a los gobernantes de Israel a trabajar para derrotar a estas organizaciones, porque si no, pues los van a quitar del poder, ¿no? Entonces ahí tienen están reaccionando a una presión interna sobre todo. Inclusive hemos visto en el transcurso de estas guerras, a partir del ataque del 7 de octubre, porque se ha reportado mucho, ha habido disensión interna dentro del gobierno de Israel y muchos elementos del gabinete de Netanyahu se han opuesto a una respuesta firme. Esto es del conocimiento público. Entonces, y esos elementos dentro del gabinete y dentro de las altas esferas del gobierno israelí, pues han sido cada vez orillados
a tomar una posición cada vez más bélica, precisamente por la presión interna del pueblo judío israelí, que no les ha dejado mucho espacio de maniobra. Pero de todas maneras, la forma como han peleado deja mucho que desear. Y no estoy criticando aquí al soldado israelí, porque los soldados israelíes, la verdad, han hecho un trabajo formidable. Es impresionante cómo pelean los soldados israelíes, pero desde el punto de vista estratégico, creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta que ni tampoco un gran experto en temas militares para darse cuenta que precisamente por esta timidez, si esa es la palabra, de los gobernantes israelíes, pues se hicieron muchas cosas de una forma bastante subóptima, digamos. Empezando, por ejemplo, por el tiempo que se tardaron en responder, número uno. Bueno, de hecho, inclusive antes de eso, la forma como no respondieron al 7 de octubre, en las primeras horas, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que todavía quedan por responder. Primero, ¿cómo es posible que pudiera suceder? Y segundo, ¿por qué durante tantas horas no se movilizó ninguna ayuda para la gente que estaba siendo torturada a muerte? ¿No? Una pregunta que sigue sin contestarse es ¿por qué no volaron aviones caza o helicópteros? Israel tiene estos aviones que pueden suspenderse en el aire, y esos aviones y los helicópteros pudieron haber volado al espacio entre las comunidades que estaban siendo destruidas y la frontera de Gaza, para impedir que esos terroristas regresaran a Gaza con sus rehenes, pero no volaron. ¿Por qué? ¿No? Ese es un primer fallo muy importante. Bueno, después de los fallos que están implicados en la operación de Hamas en primer lugar. Pero después de eso, cuando finalmente empieza la operación de Gaza, la operación de Israel en Gaza, hay preguntas que también tienen que contestarse, como por ejemplo, ¿por qué no fue tomado inmediatamente el corredor de Filadelfia en la frontera de Israel con Egipto, ¿no? En la frontera de Gaza con Egipto? Se han descubierto ahí más de 150 túneles, y seguimos contando, ¿no? Que conectan a Egipto con Gaza, que obviamente han servido para suministrar a los terroristas de Hamas con víveres, con municiones, que han servido para el tránsito de los terroristas y de los rehenes, y que han ayudado a mantener con vida a Hamas, y por lo tanto han servido para asesinar soldados israelíes. Entonces, ¿por qué demonios no fue tomado primero el corredor de Filadelfia? Y podríamos extender la pregunta hacia atrás. ¿Por qué es posible que el gobierno israelí haya permitido que Hamas controlara el corredor de Filadelfia desde el principio? O más para atrás, permitido que OLP Fatah, que es a la que se le entregó Gaza en 2005, controlara el corredor de Filadelfia. ¿Por qué Israel no controló desde el principio toda la frontera entre Egipto y Gaza? ¿De qué se trata? Se supone que su obligación formal es proteger a la población israelí. Entonces, tenemos muchas preguntas. Otra pregunta es, ¿por qué no controlan las poblaciones en Gaza que limpian de terroristas? Porque lo que hemos visto es que entra el ejército israelí y luego se retira. Entonces, derrotan a los terroristas en alguna población y luego se retiran, y por supuesto regresa Hamas a controlar esas poblaciones, y luego tienen que volver a limpiar, y eso otra vez pone en peligro a los soldados israelíes y también a la población árabe palestina, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué están peleando de esta manera? Por supuesto que ha habido logros importantes. Los soldados israelíes han hecho un muy buen trabajo, y los oficiales que están más cerca de esos soldados israelíes, ¿no? Los oficiales de rango más bajo han hecho un muy buen trabajo, en mi opinión, pero las órdenes que han recibido de los generales dejan muchísimo que desear. Entonces, pues sí, la guerra en Gaza se ha ido ganando, pero los costos han sido innecesarios. Ha habido unos costos muy altos, innecesarios. La operación en Hezbollah, la de los Vipers, es impresionante. Felicito a los operativos de inteligencia que hicieron esa operación.
Pero nuevamente, ahí lo que hacen los generales y los políticos deja mucho que desear. ¿Por qué se retiró Israel de la zona de seguridad que controlaban en el sur del Líbano? Obviamente que ahí tenían que estar. Ahí están regresando ahora. Están teniendo que volver a pelear y volver a arriesgar las vidas de soldados israelíes y también arriesgaron la vida de los civiles israelíes, que es imperdonable, en el norte de Israel, porque pues al salirse de esa zona de seguridad, por supuesto Hezbollah la ocupó y construyeron ahí también un hormiguero de túneles y pusieron baterías de misiles, etcétera. Y todo eso ahora volvió la vida de los judíos israelíes en el norte de Israel imposible y los tuvieron que evacuar, ¿no? ¿Por qué se salieron? Entonces, deja mucho que desear la forma como Netanyahu se ha comportado y también la gente alrededor de Netanyahu. Otra crítica que yo hago es la negociación para liberar a Gilad Shalit, que también fue responsabilidad de Netanyahu. Para liberar a Gilad Shalit, que había sido secuestrado por Hamas, se intercambiaron cerca de 1,000 terroristas árabes palestinos que estaban en las cárceles israelíes. Y pues la consecuencia, una de las consecuencias de ese intercambio fue el 7 de octubre, porque entre los terroristas liberados en la negociación para recuperar a Gilad Shalit estaba Yehie Sinwar y estaban otros secuaces de Yehie Sinwar, que son los que armaron todo el plan para el 7 de octubre. Entonces, obviamente que este tipo de negociaciones con los terroristas son perfectamente inmorales y no deben de suceder. Y lo que yo he dicho una y otra vez es que ese tipo de negociaciones, sobre todo la que se hizo para recuperar a Gilad Shalit, corresponden a una estrategia de escudos humanos. Cuando criticamos a Hamas por tener una política de escudos humanos, estamos en lo correcto. Es moral criticar a Hamas. No se puede utilizar a la población civil de ningún país para proteger a los soldados. Eso está de cabeza. Se supone que los soldados están para proteger a los civiles. Pero, por lo tanto, cuando criticamos a Hamas por utilizar a los civiles árabes palestinos como escudos para proteger a los terroristas, pues obviamente que estamos en lo correcto desde el punto de vista ético. Pero la misma crítica se debe de hacer contra el gobierno de Israel cuando negocia para liberar a un soldado, liberar terroristas árabes palestinos de sus cárceles, porque esos terroristas árabes palestinos, como ya vimos el 7 de octubre, lo que van a hacer una vez que los liberen es asesinar civiles israelíes. Entonces, por Gilad Shalit se pagó con las vidas de toda la gente que fue torturada a muerte, que todos ellos civiles, el 7 de octubre, más la gente que fue secuestrada. Cuando se negocia con los terroristas, lo que le enseñamos a los terroristas de forma conductista, skinneriana, es que secuestrar civiles israelíes tiene un gran retorno. Hay un gran retorno, hay un gran beneficio para los terroristas palestinos de secuestrar civiles israelíes o soldados israelíes. No, la lección que se les tiene que dar es que de nada les sirve secuestrar civiles israelíes o soldados israelíes. No debe de haber ningún incentivo para los terroristas de hacer este tipo de cosas. Y ese incentivo se lo producen cuando negocian con ellos. Por lo tanto, es perfectamente inmoral cualquier negociación con los terroristas y Netanyahu nunca lo debió haber hecho. Y un verdadero patriota israelí, que es como se pavonea Netanyahu de ser, nunca lo hubiera hecho.